doctor Atilio, este gran historiador, Atilio Álvarez, que indudablemente es una de las personalidades más interesantes que tenemos en la Argentina. Como historiador, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Realmente es una persona sumamente interesante para tenerlo de expositor. Hace un mes hemos tenido en Bahía Blanca ese gran desastre que fue ese temporal y esas inundaciones que han causado 17 muertes. Hay todavía una chiquita de 1 año desaparecida. Han hecho un desastre en las zonas aledañas al centro de la ciudad de Bahía Blanca, el general Serri y el ingeniero White, y realmente es tremenda la situación en que ha quedado esta ciudad tan importante del sur de nuestra provincia. De modo que vaya para todos los bahienses nuestro abrazo emocionado, ¿no es cierto? Realmente todos los argentinos hemos quedado tristemente sorprendidos con esa inundación tan de golpe, ¿no es cierto?, que prácticamente hizo que todas sus casas se vieran inundadas. Y entonces Atilio quiso hablar sobre Rosas y Bahía Blanca. Indudablemente, yo creo que, sin lugar a dudas, Rosas fue el verdadero fundador de Bahía Blanca. Él lo manda al coronel Estomba a fundar, pero el que da la orden es Juan Manuel de Rosas, de la misma forma en que él había fundado una cantidad de otros pueblos en su primero y en su segundo gobierno. Y realmente cuando uno analiza, Bahía Blanca es un lugar estratégico porque es una ciudad muy importante que nace como la fortaleza protectora argentina y que está prácticamente sobre nuestro Atlántico. Cuando uno analiza la importancia, sobre todo que tuvo incluso cuando la expedición de Rosas al desierto y como esa avanzada sobre nuestra Patagonia, Bahía Blanca es sin lugar a dudas un lugar estratégico para nuestro país. Y Rosas lo tuvo muy en cuenta desde ese momento. Si uno ve cuál era las ciudades que teníamos sobre el océano Atlántico a lo largo de nuestro territorio, prácticamente lo único que teníamos desde la época colonial era Carmen de Patagones, esa ciudad tan importante y que fue sin lugar a dudas una gran avanzada, pero prácticamente no teníamos nada más. Y luego también las Islas Malvinas, que dependían de la gobernación de Buenos Aires, es decir, incluso desde tiempos anteriores a la creación del Virreinato del Río de la Plata, ya nuestras Islas Malvinas, que estaban mucho más abajo, también era otro sitio de gran importancia y de gran visión, sobre todo estratégica ya en esa época, por su proyección y su cercanía sobre el estrecho de Magallanes, y además
por la importancia que tenía para la pesca, para los lobos marinos, en fin, todo lo que luego se hicieron. Hubo muchísimos gobernadores de las Islas Malvinas, hasta que el último fue Luis Bernet, que realmente fue un empresario exitoso y que es el más conocido. Pero realmente, si uno analiza la cantidad de gobernadores que venían desde la época colonial española, es impresionante. Así que bueno, hoy vamos a tener el gusto de escucharlo al doctor Atilio Álvarez, que bueno, nos va a ilustrar sobre todos estos temas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Acá hay un derecho de piso que hay que pagar, que son las alabanzas inmerecidas del señor presidente. Y dije poco, ¿eh? No, yo no soy un historiador. Me acoteo, ¿no? Soy un amante de la historia, pero no un historiador. Un historiador encuentra repositorios, papeles, ya no quizás en los archivos públicos, sino en los repositorios privados, y muchos en el extranjero. Cada vez que se abre un archivo, aparecen cosas nuevas. Fíjense en el tema de José Santos Martínez con el enigma de Casero, por ejemplo. Pero en este trabajo, que ofrecí en homenaje a los amigos de Bahía, y en recuerdo de los muertos, particularmente de las dos criaturitas que a mí, como viejo defensor de menores, me parten el alma, estamos en la víspera de lo que sería la fecha histórica, quizás real, no tradicional, de la fundación, el 9 de abril. Pero además de eso, que es un sentimiento hacia Bahía, ciudad en la que tenemos colegas trabajando, perdieron absolutamente todo, la inundación les arruinó sedes de trabajo, amigos. Yo quiero compartir con ustedes que en estas situaciones cada uno da lo que puede, alguna ropa, algún dinero. Una vieja palabra, hace casi 2000 años, ante alguien que mendigaba a un viejo, se llamaba Pedro, un muchacho joven se llamaba Juan, y le dice, Pedro, el hombre viejo, sería de mi edad, o quizá más joven, le dice, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te lo doy. Y nosotros ni oro ni plata podemos dar nuestro recuerdo, nuestro pensamiento a una ciudad que desde el principio sufrió. El sentido de esta charla es marcar los primeros años de una ciudad a la que le pasó de todo y que sin embargo muy rápidamente llegó a ser una potencia, capital del sur, desplazó a Patagones y hoy es la novena, quizás la décima por el crecimiento de resistencia, ciudad del país. Yo le voy a dar al señor presidente, como homenaje de derecho de piso, por así decir, de que me permitan hablar de esto, un mapa que el diplomático inglés que firmó el tratado con Argentina, Woodrow Parish, le dedica especialmente al gobernador Rosas, con una precisión y una meticulosidad pocas veces vista, porque 10, 20 años antes tengo los mapas, eso sí, me cerré unas mañanas en el Instituto Geográfico Militar, era totalmente distinto. Los mapas los hacían los que navegaban y los que caminaban, que iban dando nombres y demás, o sea que no había mapa satelital. La dedicatoria, que en esto no se ve, prometo apenas pueda, si les interesa uno más grande que pueda leerse, dice: al excelentísimo señor brigadier don Juan Manuel de Rosas, gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires, dedica esta carta topográfica de ella, de la provincia, su antiguo amigo y muy afecto servidor, Woodrow Parish. El mapa es de la famosa casa dinastía de cartógrafos ingleses,
Arrowsmith, es la edición de 1835, con los informes del capitán Fitzroy, un joven marino que por esas cosas de las recomendaciones reemplaza en un barco que iba de Juaz, el Viglio, y es uno de los más famosos barcos del mundo, digamos, de la historia, reemplaza a un capitán que se suicida. Y tenía que ir otro, y por una conexión ponen a un muchacho de 23 años que hace 2 viajes, el Viglio hizo 2 viajes, y claro, llevaba algún pasajero importante. Se lo entrego como seña, por así decir, en arras de uno de mayor tamaño que nos permita leer la totalidad. Este mapa se lo vamos a entregar al doctor Sandro Olaza Pallero, que es el director de la Biblioteca Adolfo Saldías, que está aquí en el primer piso de nuestra sede, para que él lo tenga, para aquellos que les interese consultarlo y verlo. Así que, Sandro, queda en tus manos. Y también le hemos pedido acá al doctor Atilio Álvarez que nos dé una conferencia virtual en el Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de Abogados el mes próximo. Así que después comunícate con el doctor Álvarez y busquen el tema y lo hacemos. Muchas gracias. Quiero manifestar que tenemos entre nosotros al presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, el doctor Marcelo Gallo Tagle. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos. Y señalar el doctor Gallo Tagle realmente, bueno, lo hemos conocido cuando estaba a cargo de la presidencia y realmente fue extraordinario, realmente fue un gran presidente, de modo que realmente es un alto honor para todos nosotros que esté aquí presente. Muchas gracias. El sentido de esta conversación, de esta charla, que he tratado de hacer un bosquejo de lo que mañana puede ser otra cosa, lo quiero adelantar, porque es importante. Me enseñaban cuando era muchacho que para hablar hay que saber cómo empezar y cómo terminar. En el medio se puede bordonear, como diría el Yupanqui, pero no al final, porque el que no tiene previsto el final no termina nunca. Son esas charlas de párroco que la gente se va cayendo. La idea de este reconocimiento tiene como leitmotiv, como sentido, señalar desde la historiografía el cambio de actitud frente a la figura de Rosas en Bahía Blanca. Estoy hablando del resto de la trayectoria, de los problemas, de los más y de los menos. Fíjense, hace 100 años prácticamente, en el centenario, estoy tomando como fuente un único y permanente medio, que es la Nueva Provincia. La Nueva Provincia hacía un estudio importante y decía: es evidente que solo 2 de los 3 comisionados por el gobierno para la fundación del Lejano Fuerte tuvieron participación efectiva en el cumplimiento de esa misión. Rosas no intervino para nada en ella, a no ser en la forma indirecta ya establecida. El mismo diario, 2010, publica de un historiador local interesantísimo, César Pugliafito, entre sus tantos libros, La Bahía Épica, la historia inicial. En realidad el tema es el mismo que estoy tratando yo. Y con toda la participación de la Nueva Provincia, hacía 90 años en realidad, dice Rosas el alma mater de la fundación. Fíjense en el cambio. El alma mater del proyecto, el comandante general de la campaña de la provincia, Juan Manuel de Rosas, venía trabajando en este aún antes de ser aprobado en la Cámara de Representantes. ¿Qué pasó en esos 100 años, 90 años? Entre esas generaciones. Alguno me dirá, algún directivo de la Nueva Provincia, no, las cosas no son personales. Pasó que hubo un esfuerzo tremendo de multitud de personas que
que revisaron la historia permanentemente y cambiaron las visiones de una historia, con todo respeto, decimonónica, cartonada y a designio, por así decir, a una historia que plantea cuestiones distintas. Por eso para mí es un honor en este instituto, que es heredero del esfuerzo de tantos revisionistas. Atención, que el revisionismo es una actitud, hay que seguir revisando, ¿no? Si no se convierte en algo, por así decir, cristalizado. Podemos decir que podemos hablar ahora de una figura con un respeto en Bahía y en todo el país respecto de lo que es, lo dije el año pasado, que me dio el honor de decir unas palabras en el peristilio de Recoleta, el hombre que miró al sur. El único, no, pero sí fue un gobernante que miró al sur. Entonces vamos a comenzar a devanar algunos pensamientos en este tema, tratando de no salirme de un esquema que tiene 20 enfoques, porque no los voy a martirizar. Lo primero, porque el hombre que miró al sur lo vamos a concluir, en su momento le voy a repartir una hojita, un regalo sencillo, con la proclama de Napostá, el último mensaje terminada la campaña del desierto. En Napostá, a kilómetros, porque el campamento no se hacía en Bahía, porque 2000 hombres, la mitad de ellos indios amigos, sobre una población de 700, hubiera sido un desastre hasta sanitario, ¿no es cierto? Entonces era retirado sobre el Napostá protagonista de todo este momento. Y voy a comenzar diciendo, porque veo acá a un colega distinguidísimo, medalla de oro de su promoción en la carrera de Derecho de la UBA, que gusta de la filosofía, que cuando uno conoce a cada uno le tiene que decir algo, ¿no es cierto? A Gallo Tagle diciendo que Bahía se estabiliza cuando el nombre no fue de paz, porque no hay ciudad sin juez. Y a mi colega, el doctor Velotti San Martín, le doy una frase de un filósofo físico, filósofo de la naturaleza, importantísimo en la teoría de la relatividad, que es Hermann Minkowski, es lituano de origen, pero alemán de formación, en su libro Espacio y Tiempo, un discurso de 1908 en Berlín. Por lo tanto, el espacio y el tiempo por separado están destinados a desvanecerse entre las sombras y tan solo una unión de ambos puede representar la realidad. Es una frase de la historia de la filosofía, en la relación espacio-tiempo. En lo didáctico, en el contar la historia, decimos la geografía nos cuenta la historia. La geografía nos cuenta la historia. Y es imposible entender la historia sin entender el ámbito geográfico en da. San Martín, la campaña de Chile sin la cordillera, por así decir, para contar algo. El río Paraná y Mansilla, a que me voy a referir varias veces y prometo una retrospectiva del general Mansilla para noviembre. A cada uno lo suyo, ¿no es cierto? Sin la vuelta del río. ¿Qué tenemos en ese ámbito geográfico? Tenemos un estuario muy particular, pero ¿cómo? ¿No es como el del Plata? No. Es un estuario que se va uniendo a una ría y donde el límite es la salinidad de las aguas y no los accidentes, no la punta tal. No es Punta Baterías donde se encontró el cadáver, pobrecita de la nena. Es el grado de salinidad y eso va a depender de mareas y de épocas del Napostá, etc. Ese estuario muy particular, cuentan los que saben de esto, a ellos me refiero con fuentes, que es el resto de un gran delta al estilo del Amazonas. Quien ha navegado por el delta del Amazonas se da cuenta que es un país, el delta mismo, ¿no es cierto?, que unía 3 colectoras, incluyendo la del Colorado, en Bahía San Blas, y la del Negro, en el estuario de Viedma, el Paso Aguirre, comandante Aguirre, que es el que lo cruza en la campaña de 1834, ¿no? Paso Aguirre, es decir, los nombres siguen marcando la geografía.
y que en el Pleistoceno, en una etapa cuaternaria, pero anterior a la nuestra, nosotros estamos en el Holoceno, no nos damos cuenta que estamos en una época geológica que va cambiando. El Pleistoceno es cuando está la glaciación de Wuornos. Ya había seres humanos, los que sobrevivieron a la glaciación. El mar estaba cientos de kilómetros retirado porque esa glaciación, al retener agua congelada, hizo bajar las mareas, bajarle el nivel del mar. Con lo cual, esta conformación es muy particular y con el valle del Negro y del Colorado implica un hinterland entre los macizos antiguos de Tandilia y Ventania al norte y un macizo impresionante, lleno de riqueza, monstruoso cuando uno lo ve cortado en los altares, por ejemplo en el centro de la meseta de Chubut, que es la Patagonia. Ese lugar intermedio es entonces el corredor, no solo humano, también faunístico, de desarrollo este-oeste, o si ustedes quieren, oeste-este, desde el más nuevo macizo cordillerano hacia los límites del mar, crecientes, cada vez más crecientes. En ese valle, entonces, en ese estuario, vemos el río que es el Napostá grande. Y las palabras nos empiezan a contar historias. Y nos empiezan a decir, a hacer optar. Porque Napostá puede querer decir, en una lengua querandí anterior, refugio, cueva, que es Napos, y Ta, alta, refiriéndose a algún refugio en Ventania, en el nacimiento. Si en cambio optamos por, yo no, con todo respeto, no quiero polemizar, no utilizo el término mapuche, utilizo la lengua mapudungún, tengo diccionarios de ello, quiere decir postamilitar, implica no solamente un origen distinto, sino un tiempo distinto. Porque si yo hablo cueva alta, estoy hablando de casi trogloditas, por así decirlo. Estoy hablando de poblaciones en el Paleolítico. Si hablo de postamilitar, estoy hablando de nuestro tiempo. Y hay una tercera posibilidad, que es la del Aoniquén, ya voy a mencionar por qué no uso Tehuelche, que es el lugar de los nabos, pero eso solamente se daba en la desembocadura. Yo prefiero utilizar la etimología que viene desde el nacimiento. Ese Napostá, aliviado en el plan del gobernador Mercante, un plan aliviador de la provincia de Buenos Aires impresionante, que se cortó por cuestiones ideológicas. Es cuando uno ve los mapas del plan aliviador, es una especie de rastrillo que abre toda la pampa inundable hacia el mar. Lo vemos cuando pasamos por Dolores, el canal A, derechito. Es decir, aliviar las crecidas del Salado. Si no se hacía eso, el destino de la pampa húmeda es una gran laguna interna al estilo de Mar Chiquita, en Córdoba. El canal aliviador, Maldonado, por el nombre de un capitán, se hizo en el año 48 para evitar que las crecidas del Napostá, que son periódicas, hay 2 crecidas anuales, arrasara la ciudad. Cuando cambia la ideología, porque esto no importa quién, pero lo dejaron de hacer, unos por desidia, después de Mercante, y otros por ideología, porque era lo mismo que había hecho Mussolini en los pantanos pontinos, se los desecó, que quedó sin inunda más. Cuando se deja esto, se pasa a otra ideología, que es el entubamiento. El entubamiento en Europa está siendo levantado porque se prueba que en realidad complica la situación de drenaje hidrológico. Entonces tenemos un sitio muy particular. Estos sitios comienzan a tener realidad histórica cuando aparece el hombre, el ser humano. Prehistórico, sin escritura o no. Y yo quiero decir, soy no discípulo, pero lo conocí cuando tenía 15 años a Casa Miquela,
muchachito del normal que iba a pedir material a la casa de Neuquén para una clase. Y me encuentro con un señor que, como yo hablaba de estos temas, me regaló las actas del Congreso del Área de Araucana, 3 tomos. El último lo iba a traer, pero me olvidé. Un sobrecito interesante con mapas etnográficos. Estoy hablando del año 65, Congreso del 62, si mal no recuerdo. Casa Miquela sostuvo siempre la primacía de los tehuelches sobre la nación chilena y tuvo el disgusto ya octogenario de ser agredido en General Roca por motivos ideológicos cuando le iban a dar el doctorado honoris causa en la Universidad de Comahue. Él estaba radicado en Madrid, pude hablar con él, recordarle, por supuesto no se acordaba, aquel primer encuentro de un practicante del Mariano Acosta, con quien era el hombre que a los 14 años había aprendido lengua de la tierra para hablar con sus peones en Chacobasi. Absolutamente entregado al tema. El tehuelche, la palabra tehuelche es... Yo voy a pedir perdón, no quiero ofender a nadie, porque sé que araucano suena muy mal entre nuestros pueblos originarios, una palabra puesta por los españoles en Chile, ¿no es cierto? Es araucano, porque es y despectivo. Es gente che, gente brava, gente arisca, gente de tierra estéril. Es despreciable. Aoniquén, en cambio, quiere decir gente del sur, sureño. Y es como ellos a sí mismos se llaman. Así como el wichí no admite que lo llamemos mataco. Y la tercera palabra es patagones, que bueno, este invento está también puesto por el español, sorprendido por la altura, españoles de 1,50 m en aquella época, lo vemos por las armaduras, y acá dolicocéfalos de 1,80, 2 metros, dolicocéfalos, con una resistencia particular, caminando hacia el sur y viviendo solamente de paradores y toldos. Evidentemente, frente a la cultura de los araucanos, había una diferencia abismal, porque los araucanos eran, en ese momento, sedentarios, agricultores, ceramistas y textiles magníficos, lo siguen siendo. Entonces, el choque de estos dos grupos, y por eso el nombre, gente rústica, gente despreciable, hace que hubiera una araucanización de la Pampa previa a la ocupación física militar, que es justamente el tiempo de Rosas. El tiempo de Rosas va a coincidir con las preocupaciones de, sobre todo ingleses y norteamericanos, en la caza de animales. Recuerden que la iluminación de las ciudades se hacía con grasa y sebo de ballenas. La matanza de lobos, de pingüinos, millones y millones, ya lo vamos a ver. Y, por otro lado, la penetración este-oeste de las culturas aborígenes que habían peleado en la Guerra a Muerte. No viene el caso, la Guerra a Muerte es el final de la guerra en Chile, desde Maipú hasta el año 1826. Desastre que Carlos Vicuña Maquena. Y que, vencidos por los criollos, cruzan la cordillera para ubicarse acá. Y hay una simbiosis porque toman la costumbre más trashumante, no nómade, del tehuelche, el toldo, y no la caza, la comida, la carne de yegua. O sea que cuando se encuentran culturas, las comunicaciones son siempre recíprocas. Y más en áreas de frontera, diríamos, en mi litoral querido. Uno toma del brasilero, el otro toma del argentino. En la frontera, el fortinero trata de usar las boleadoras igual que el indio. ¿Se acuerda Martín Fierro, no? Dios le perdone al salvaje las ganas que me tenía. Desaté las 3 Marías y lo engatusé a cabriolas. Pucha, si no traigo bolas, me achura el indio ese día. Los desmonté de un bolazo, los pisé entre las paletas.
empezó a hacer morisquetas y a mezquinar la garganta, y ahí mismo hice la obra santa de hacerle estirar la jeta. En la película hecha en San Luis, me parece muy bien, cambian el texto y entonces clava el puñal en la tierra y dice: el gaucho no mata al indio. No, la frontera fue eso. La frontera fue la mezcla de todo lo bueno y de todo lo malo. El fortinero usa las boleadoras indias, el indio usa kepis de fortinero. Comienza a cruzarse todo. Y aquí aparece entonces, en ese mundo protohistórico, digamos, prehistórico en realidad no hay escritura, aparece el occidental, aparece el europeo. Muy probablemente navegaciones portuguesas, porque tengo mapas brasileros, históricos de la Marina brasilera, que marcan costas y señalan hacia el lado del oeste pinos. Es muy probable que Vespucio haya llegado en alguna de sus navegaciones hasta el sur. Pero lo cierto es que nosotros damos por hecho histórico el viaje de Magallanes. Y ahí tenemos entre los 10 relatos, no es uno solo, que 10 relatos del viaje de Magallanes, de mayor o menor valor, el de Pigafetta, que todos hemos leído, un italiano, que relata cómo la nao Victoria, la más chica, la que se servía casi de despensa de bastimentos y que estaba destinada a ser sacrificada, de la CIM, es la que dio la vuelta al mundo, ¿no? Él ingresa en la bahía porque justamente es la de menor calado, pero así todo dio muchas culadas. Encalló, tuvo riesgo de encallar. Es muy probable que haya ingresado por la zona sur, por las islas de Isla Verde, zona Mazu, porque la bitácora de Magallanes habla de grado de altitud 39, cuando la actual del norte es 38,43. O sea que es muy probable que haya habido un acercamiento. Tuvo un solo día, el 13 de febrero al 14. ¿De qué se fija Pigafetta? No hay encuentro con Neuquén. Los patagones los van a encontrar en Bahía San Julián. Se fijan los animales. Pingüinos que llama ocas. Tantos que en un día hemos podido llenar los 5 barcos, dice, de ellas. Sin pelos. Y los lobos marinos. El relato de Pigafetta, que es el más importante quizás, porque abarca la vuelta al mundo completa, dedicado al gran maestre del orden de Malta, escrito en francés primero, traducido al italiano. Va acompañado también de un personaje que no recordamos mucho en la historia, León Pancaldo, un genovés. Este genovés es marinero de la Trinidad, o sea, de la nave capitana. Son las 3 naves que llegan a las Molucas. Una la deben incendiar porque ya no tenían gente. La Victoria sigue para dar la vuelta al mundo y la Trinidad intenta volver a lo que ya sabían que era Panamá, donde Balboa ya había descubierto el Mar del Sur, de modo tal que no eran ningunos perdidos en el espacio, ¿no? El jefe de él, Juan Bautista, en italiano es Polvera, queda prisionero de los portugueses. Él también pasa unos años en la famosa cárcel del Limoneiro de Lisboa y es uno de los pocos 4 de aquella nao que termina el viaje, más 19 que lo hicieron con Pigafetta. Y este hombre también, Pancaldo, describe las bahías, describe que hay encontramos algunos bajos fondos a los que pusieron nombre de los bajos de las corrientes. Sin embargo, aparentemente, la idea de Bahía Blanca, por cómo se veía desde el mar, ya estaba dando vuelta. León Pancaldo, no conforme con haberse salvado de un viaje a las Molucas y regreso,
y de vuelta a Portugal y después liberado, carga un barco de mercadería europea para Perú, fundamentalmente cosas de vidrio y de cristal. Mineral, ¿no? Ya estaba pisando. Intenta volver por Magallanes, como lo había hecho antes. El barco, muy pesado, no puede pasar por Magallanes, tiene que volver y se encuentra con una triste aldea a punto de ser desmantelada que se llamaba Buenos Aires, la nave a Santa María. Y queda acá y muere acá León Pancalco. O sea, son dos relatos de la bahía dados por los europeos. Pero yo voy, más allá de que ahí no quiero hartar con el tema del descubrimiento, voy a referirme a dos personajes muy particulares que son padres jesuitas. Uno de ellos, un español, José Cardiel, de Álava. Trabaja en el Paraguay, trabaja en todo el litoral y en un momento está en Laguna de los Padres en la reducción del Pilar. Quien vaya a la reducción del Pilar, busque si no lo han... Y hay una calle. La carta. Dice, salgo a evangelizar hasta el estrecho. Español tenía que ser el hombre este, se sentó en largo, para decir, a mula seguramente, a pie con sus indios conversos, salgo para el estrecho. No llega al estrecho, va marcando geografía, dónde hay leña, dónde hay agua. Hay un lugar muy particular, la Ballenera, los que conocen Miramar lo ubicarán, que el nombre lo pone él. Yo tuve el gusto de crear un pequeño hogar para chicos con causa ahí en la Ballenera, un pueblito chico. La Ballenera, puesto por Cardiel. El mapa de Cardiel, no lo puedo pasar, es esto. Pero es el mapa de alguien que tenía América en la cabeza. Salgo a evangelizar hasta el estrecho. Me emociono. Perdonarán ustedes, yo siempre digo que historia que no emociona es mera historiografía. Y la panza de Buenos Aires, la describe con elementos muy particulares que quiere decir que estuvo en la zona, pero no en Bahía Blanca, no llega a Cabo Asunción, en General Dorrego. Los ríos están marcados, el Quequén de Necochea, el Claromecó, los tres arroyos que se unen, donde ya el mar, la costa va este-oeste. No he encontrado el pequeño arroyo de la Albúfera de Reta, pero sí el Quequén Salado, que es el límite entre Tres Arroyos y General Dorrego, donde incluso llegó a haber una usina de electricidad. Estamos hablando de arroyuelos, Y después, coetáneo de él, compañero de él, un inglés de Manchester, Thomas Falconer. Claro, acá le decíamos Thomas Falconer. Porque así como los franceses adecuan todos los apellidos, nosotros también lo hacíamos. El mapa de Falconer es muy importante, lo edita después, ya con 74 años, 2 libros importantísimos en Londres, y son la generación de los expulsados, de los jesuitas expulsados, por eso están por todos lados. Está no solamente el colorado, el negro, sino la vuelta y una mancha acá que dice, y fíjese por qué digo que la conquista cultural es previa a la ocupación militar, por favor, ninguna comparanza con realidades actuales, la conquista cultural es siempre previa. Dice Huecubú Mapu. Eso es Mapudungun. Mapu es tierra. Huecubú es diablo. Tierra del diablo. Y abajo coloca en inglés desierto de arena. No llega a la costa porque encuentra una zona inhóspita. Quiere decir que ya sobre finales del siglo XVIII, en la época de expulsión de los jesuitas, tenemos dos grandes naturalistas, cartógrafos, Hugo Pleyade y de Montoya. Es impresionante lo que hicieron, lo que esto hizo la compañía, aún en sus momentos de conflicto, ¿no? Y comienza a aparecer el interés en la zona por sobre todo los ingleses. ¿Por qué? Porque aparece la independencia de las colonias del norte.
Entonces Aranda, nuestro embajador, el cabeza de la masonería francesa en España, del partido aragonés, como se decía, cuando se firma el Tratado de París, dice: acabamos de dar nacimiento a un enano que pronto se convertirá en un gigante. Nos tomará la Florida, después el Caribe, después todo México y hasta la América del Sur. No quedará libre de sus manos. Pero los ingleses, perdida el mercado de las colonias, acuérdense que era una dimensión poblacional importantísima de las 13 colonias norteamericanas, buscan otro tipo de expansión y empiezan a recorrer la zona sur de América. Aranda por un lado, pero su adversario político, que no era afrancesado, se decide, Florida Blanca, Moniño, murciano, decide poblar entonces la Patagonia. Y ahí vienen, como bien mencionó el doctor, la fundación de las 4 ciudades por orden de Florida Blanca, después de la Revolución y la Independencia norteamericana. La única que queda de ellas en ese momento fue Carmen de Patagones. San José, en el Golfo, en la península, Valdés, es arrasada por un malón indio en agosto de 1810. Nosotros estamos con la cabeza en otra cosa. 2 se salvan y llegan caminando a Patagones, contando lo que había pasado. Deseado es abandonada en la ría, y Florida Blanca, que es en Golfo San Julián, también es levantada y abandonada. Pero fíjense que no se intentó poblar en el Bajo, en la Bahía de los Bajos, porque no había conocimiento pleno de la navegación en ese dédalo de islas. Imagínense, estamos hablando de barcos de madera, aunque algunos de ellos tenían forrado en cobre, cuyo encallamiento significaba quedar hundidos. No son los barcos de ahora que pueden esperar una marea. Algunos se hunden igual. Santísima Trinidad se hundió podrido en los muelles sin reparaciones en los muelles de Puerto Belgrano. Lo recuerdo porque un suboficial que le pregunté dónde, de allá, en una adopción de un nenito Down, divina familia, con una chiquita adolescente, todos contentos, y cuando le pregunto su barco, casi solloza, porque se había perdido Santísima Trinidad, que yo lo vi en Mar del Plata, nuevo, una fragata Meco, por falta de mantenimiento. Pero normalmente, con barcos de madera, el encallar era un rumbo que no se podía solucionar. Es recién entonces, en la segunda década de nuestra emancipación, la década de 1820, donde aparece el deseo de poblar la zona. Y es el gobierno de Martín Rodríguez, ministro Rivadavia, y de Las Heras, el que comienza a lanzar expediciones. No voy a abundar, pues se me está yendo el tiempo. Hay varias expediciones. Una de ellas, siempre se contrataba, incluso Rivadavia contrata al primero de la familia Casares, Añol, Casares de los Casares, ¿cierto? De Tomás Casares de la Costa, para que haga una colonia que no puede hacer. El barco que compra, un barco inglés, lo compran, lo calafatean, etc., le llaman Belgrano. Es el primer barco de la Armada Nacional que lleva el nombre de Belgrano. Hubo un corsario, fletado por el hermano de Belgrano, pero un corsario, no un barco oficial. Y tuvo la Marina peruana un bergantín Belgrano antes que la Argentina, que fue el bergantín en el cual embarcó la misma noche que renunció, embarcó San Martín a Valparaíso. Fue a Guayaquil en el Macedonia y se fue de Callao se despidió de Tomás Guido a Valparaíso, encontrarse con su amigo O'Higgins, que ya estaba a las 10 de última políticamente, en el Belgrano. Había Belgrano allá y acá estaba. Bueno, en nuestra revista, señor presidente de la asociación, y considerando, en función de un debate que hubo en una conferencia del doctor Trueba con gente de la Liga del Mar, tenían razón, mencioné los 10 Belgranos de la Armada Nacional, sin el último, porque el último es muchísimo escrito.
Se llega allí, un gallego, siempre estamos metidos en estas cosas, Fernández Pareja, Joaquín Fernández Pareja, es el agrimensor, el práctico, por eso hay un arroyo Pareja en Bahía Blanca, en Puerto Belgrano. Y en la segunda ida, no voy a hacer detalle, van dos personas a las que me quiero referir, porque la historia entre cruces, esto es un gran, ¿cómo le dicen las señoras esos bordados tan bonitos, macramé, cómo le dicen? Es un gran bordado de hilos sueltos que van formando bellezas. Los dos agrimensores, uno es Fortunato Lemoine y el otro es Martiniano Chilavert. Fortunato Lemoine, hijo de un prócer alto peruano, el que toca la campana arrebato en 1809 en Chuquisaca. La madre presa y torturada en cárceles realistas. Fortunato Lemoine, que tendría que haber sido hijo de héroe, el padre fue decán de Zarratea en el 20. Es sin embargo el que escribe contra Güemes las barbaridades que la Gaceta de Buenos Aires publicó. Muere joven, en el año 29, pero sin embargo es el agrimensor que decide el lugar para el puerto del Belgrano, o sea, el puerto del bergantín Belgrano. Y directamente sí, es el del general Belgrano, pero el nombre se lo da por el puerto. Martiniano Chilavert, conocemos todos, artillero, alvearista, artillero que resiste en Ituzaingó, mientras parte de nuestro ejército había cruzado ya el río Santa María, el hombre que sintió en su corazón el cañón de Obligado. Chiquito que vino en la George Canning con su padre, que era un oficialote de caballería en tal San Martín, seguramente estaría jorobando ahí en la cubierta, muy chico, y el hombre que muere al día siguiente de Caseros, martirizado. Fíjense cómo la historia nos va contando cosas. Quiere decir que tenemos la zona marcada y por lo tanto ya los ingleses que tienen información de todo, porque si hay dos servicios, bueno, ahora hay otros, pero en aquella época si había dos servicios de información importantes, el Foreign Office y me imagino que también el Vaticano, ¿no es cierto? Con esos datos ya Fitzroy llama a Pareja Creek, o Pareja, y ya llaman en el año 23 un norteamericano, Benjamin Morel, personaje muy particular que inventó isla, inventó la Groenlandia del Sur, no sé que no se entere el tragedia porque va a pedir anexarla también, entre la Antártida y el continente, qué sé yo que encontró. Este Morel habla de Bahía Blanca. O sea que tenemos, si bien la mención estaba en boca de todos, la cartografía viene desde esos lados. La goleta entonces, las eras, la compra, la manda, y bueno, y ahí queda la idea de conformar un puerto. Y aquí viene el debate. ¿Qué se quiso hacer? ¿Un puerto con una población de apoyo? ¿O una ciudad con puerto? Es muy probable que haya sido originariamente un puerto y desde un estanciero y administrador de campos, una ciudad que manejara la región. ¿Por qué? Porque en el diario de la campaña del desierto vemos que pasando por los tres arroyos, el jefe de la campaña, algunos van a decir que tenía gusto de vaca, pero no, era estanciero, él sabía por el gusto de los pastos en qué estancia estaba la provincia de Buenos Aires, dice, acá se va a dar el trigo mejor que salado adentro, porque el frío hará que los gorgojos crezcan menos. Bueno, fiesta nacional del trigo de Tres Arroyos, ahora es toda la sopa. Región quinta triguera la de Bahía Blanca. Tenía claro. Había que unir el mar y el control de la caza monstruosa de la fauna con también la tierra y la agricultura, no solo la ganadería extensiva. Vuelvo a decir que entonces Casares no puede hacer, pese a que flete el barco, no puede hacer su plan. Chilavert y Lemoine sí, en cambio,
determinan cuál es el puerto de mayor calado, que es la base de nuestra Armada de Guerra. Podemos pasar un poquito y viene el proyecto de Dorrego. O sea, cae Rivadavia. Hay un episodio que lo vamos a seguramente a recordar cuando vayamos por los 200 años de la guerra con el Brasil, que es el ataque a Carmen de Patagones. Se sabe, y esto vamos a profundizar sobre eso, que hubo emisarios brasileros, y tengo algún dato sobre que eran orientales al servicio de Brasil, desembarcados para trabajar con los pincheiras chilenos un ataque por el sur para desviar la presión argentina, digamos, sobre el ejército imperial. En noviembre del 27 la legislatura le aprueba el proyecto a Dorrego. Noviembre del 27, Dorrego asume a mediados del 27, tras el interregno muy breve, 2 semanas apenas, de Vicente López, en el cual dicta 2 decretos importantísimos, 2 resoluciones. Una, colocar al frente del ejército, renunciado a Alvear, a Lavalleja, Juan Antonio Lavalleja, de quien voy a hablar en las próximas reuniones y quien quiero obsequiar un retrato para que acompañe a sus jefes y a sus subordinados orientales. Y la otra designación es a Rosas como comandante de campaña. Clarín, todo respeto, porque hace muy bien en difundir en la revista Viva, hace 3 semanas, 4, un divulgador histórico dijo que la designación de Rosas había sido hecho por Rivadavia. Le escribí y me admitió el error. Lo cierto es que entonces el comandante de campaña comienza a poner en marcha esto. Y lo que hace el gobierno de Dorrego es contratar un francés. Esos años, en realidad desde el 18, Buenos Aires había recibido una playa de oficiales napoleónicos, vencidos, desplazados, segregados por la restauración borbónica. A uno muy famoso, Michel Breyer, lleno de laureles, enemigo de San Martín. Las cosas que escribe San Martín son espantosas. Es aquel que pide licencia a la mañana de Maipú. San Martín le dice: el último tambor del Ejército Unido tiene más honor que el señor general. Se va a Montevideo, a la corte de Lecor, del portugués, después vuelve, enfiteuta, tiene campos en Pergamino, su familia sigue teniendo campos. Un distinguidísimo colega, quizás usted lo conoció en la Facultad de Derecho, el doctor Breyer, Pergamino, importantísima ciudad, tenía en el colegio de abogados a un descendiente de Breyer y al último Rosas y Belgrano, con quien tuve el gusto de poder departir. Parchap, Narciso Parchap, joven ingeniero de la Escuela Politécnica Francesa, hijo y en realidad sobrino de un mariscal napoleónico de la campaña de Rusia, se viene para acá. Tiene una pasada muy importante por Corrientes en tiempo del gobernador Ferré, y ahí lo vincula d'Orbigny, que está trabajando en la zona de Paraguay. Y hay una unión muy importante que voy a mencionar después. ¿Por qué? Él vuelve a Buenos Aires y lo contratan para hacer la fortaleza, no la fortaleza, sino la organización de la ciudad, incluso en la Bahía Blanca, fortaleza, como bien se dijo, protectora argentina. Se usaron 10 nombres, pero le quedó el viejo dicho de Bahía Blanca. También nombran a Espora como jefe militar, a cargo del 7º de Caballería. El 7º de Caballería, que conocen nuestros chicos, o conocían cuando yo era chico, era el de Custer, el de Limehouse, ¿no es cierto? Nosotros conocemos más de historia de indios norteamericanos que la nuestra. El 7º, que tiene un desastre similar, era una unidad creada con tropas que el general Mansilla, gobernador de Entre Ríos, había entregado a la provincia de Buenos Aires a cambio de fondo de ayuda, los famosos dragones y los famosos húsaros dragones. La recordamos en los dibujos de la Delfina, ¿no es cierto?
y ya se nos está yendo, forman con esos dos un regimiento de entrerrianos. Sus jefes son entrerrianos, santafesinos. Y ese pone a cargo a Estomba. No voy a hablar de la historia de Estomba porque es apasionante, durísima. Años prisionero en el Callao. Yo fui a ver los calabozos del Callao en el Real Felipe, circulares, tamaño, una puerta para empujar gente y en la otra parte una ventanilla para pasar a la luz. Los cadáveres se sacaban cuando se sacaban. Este hombre pasó 7 años allí. No podemos hacer una semblanza completa de Ramón Bernabé Espora, es montevideano. Es un hombre que vuelve mal de 2 veces liberado, vuelto a tomar prisionero. ¿Se acuerdan si alguno estuvo cuando hablamos de los ayacuchos? Es el que protagoniza con Capitán Luna la fuga en Matucana que lleva a que fusilen a nuestros oficiales por sorteo de Matucana, un crimen de guerra del general García Camba, después ministro de Isabel II. Lo cierto es que este hombre vuelve a Buenos Aires y lo colocan a cargo del séptimo. Venía mal de una vida muy dura. Los historiadores locales dicen que hubo un episodio, una patrulla de 10 soldados con un subteniente, entre los cuales iba uno que él había traído como asistente desde el Perú y que tenía una relación particular. Mueren los 10, que lo deja muy mal. Otros hablan de que es el estallido de una sífilis que toma el cerebro. Y otros podemos decir que, bueno, es la historia completa de un hombre que vivió unos horrores. Prisionero herido en Ayohuma, rescatado en el Callao, vuelto a tomar en el Callao, fugitivo dejando atrás, sabía él, el fusilamiento de los 2 compañeros. Estalla después en una locura frenética, su propia gente lo tiene que atar y traerlo a Buenos Aires y muere a mediados del 29. Dicen en el hospicio, no, se había ido del hospicio y fue encontrado muerto en la calle. Pero desde Tandil hace Estomba su campaña con el séptimo. El segundo jefe del séptimo, muerto como Castro en una tremenda masacre, es Andrés Morel, entrerriano. Personaje interesante. Pero mientras tanto Parchape, que se adelanta para buscar el lugar, va a hablar con el dueño del circo. ¿A quién va a visitar en la Guardia del Monte? Al comandante de campaña. Solamente unos párrafos, porque D'Orbigny, ¿se acuerdan? Se había encontrado en Corrientes, le pide que le dé sus memorias para incorporar en su famoso libro de viajes a la América del Sur. Por eso algunos dicen que tuvo D'Orbigny. No, D'Orbigny toma lo de Parchape. Al regresar de mi paseo encontré al juez que me aguardaba, el juez de paz de Montt. No sabemos quién era. Vicente González, Carancho, ¿verdad? Usted no se asombre, recuerde mi nombre, si no vuelvo más, dice la media caña del desierto. Que me acogió muy bien, aunque su recibimiento fue primero frío y reservado. Hecho magistrado, desempeñaba él las funciones de pulpero y panadero. Recuerdan por todo se cruza, en esa media caña dice Carlos Di Fulvio dice, orejas cortadas los caballos patrios, juntados de prepo por un juez de paz, que fue panadero, también fue pulpero, por lo visto arriero, hombre muy capaz. Coronel Vicente González Carancho, el Monte, la casa está en Monte todavía. Como el de la Guardia de Luján, pero era además hombre de negocios del estanciero Rosas, lo que no constituía lo menos importante de sus atribuciones, porque su patrón puede considerarse el señor soberano de esta parte de la provincia. Señores, no era gobernador todavía, lo sería el año siguiente. Don Juan Manuel de Rosas, famoso en toda la República Argentina por la influencia que ejerce sobre la población de las campañas y por la parte activa que les ha desempeñado en las discordias civiles, es el que
sostiene a Martín Rodríguez, ¿no es cierto? Es un propietario muy rico, lo está diciendo un francés, que lo conoce por primera vez, que administra por sí mismo no solo sus propias estancias, sino también las de muchos ciudadanos opulentos. Está ahí a la cabeza de 300 o 400 hombres que le son devotos por completo y no necesita otra cosa que trastornar la República, pero tal fuerza es mucho menos peligrosa que el extraordinario ascendiente que ha adquirido entre los gauchos, ascendiente debido a la influencia de los establecimientos que dirige, pero sobre todo a un sistema de conducta muy bien calculado y a la debilidad de los sucesivos gobiernos, que buscaron el apoyo de su autoridad en vez de reprimirlo desde su nacimiento. No le falta a Rosa cierta educación, escribe con facilidad, está dotado como la mayoría de los criollos de gran penetración, arrastrado por gusto y por cálculo a la vida de las ocupaciones rurales, etc. Es una semblanza de Rosas en el libro de Orbigny, escrita por el agrimensor francés. Bueno, llegan a Bahía Blanca, llega primero Pachá con Morel, y después llega Estomba. Llega, elige Pachamé con el lugar, cerca del Napostá no había agua corriente, ni tomas de agua, ni desalinización. Tenía que ser al lado del río, el río que inundó, el río que mató. Ya voy terminando. Y llega después Estomba con el grueso del Regimiento 7 y hacen un acta el día 9, o sea, mañana, en la tienda de Estomba, que firman personas, puede así decir, que van a tener lugar en la historia argentina. En la Fortaleza Protectora Argentina, 9 días de abril de 1828, reunidos en la tienda del coronel Ramón Estomba. Y entonces está Andrés Morel, entrerriano, los sargentos mayores del Valle, Narciso del Valle, el padre de Aristóbulo del Valle, santafesino, casado en Paraná, siendo padrino de la boda el gobernador Mansilla. Se va cruzando la historia. Los sargentos mayores del Valle, Juan Elías, el capitán Martiniano Rodríguez, entrerriano también, es el que va a quedar como jefe cuando muere Morel en la matanza, hombre de Rosas, entrerriano, de Gualeguaychú, si mal no recuerdo. El ingeniero Narciso Pachape y los vecinos y pobladores Nicolás Pérez, Paula Costa, Polidoro Paulina, etc. Ese es el acta del día 9. El comienzo de la construcción fue el 11, y Bahía, recuerda, el 11 no hay por qué discutir esas cosas, es feriado el 11 en Bahía. Pero lo cierto es que el 9 trabajaron en este tema. Fundada entonces Protectora Argentina, con el aporte del 7º de Caballería, la mayoría entrerrianos, grupos de libertos enganchados, morenos, y prisioneros brasileros. De Patagones, de otras batallas, como los que hicieron el Camino Blanco de Conchillas en Ensenada, hecho por los prisioneros brasileños. No sabemos, es muy probable, porque vienen con el 7º, es muy probable que puedan sido de Patagones llevados a Buenos Aires y vueltos a la zona. Encontré, te van a decir, ¿por qué no buscas cosas en Bahía Blanca? Encontré en el Instituto Geográfico una placa de vidrio, de esas con fondo de plata, de un mapa de Feliciano Chiclana, el hijo del triunviro, con el plano de la fortaleza y ciertos lugares alrededor. Todos me llamaron la atención, tengo la foto, en un momento que quieres la mando. El caserío de las chinas, o sea, de las mujeres indias que tenían para todo servicio. Y por otro lado dice campamento de los portugueses. Les decíamos, se siguió diciendo portugueses a los brasileños. Un agrimensor oficial del Estado. Se funda entonces, y ahí viene el primer problema. Estamos a mediados de abril del 28. Fin del 28, la revolución del 1 de diciembre de Lavalle. El fusilamiento de Dorrego el 13 de diciembre. La guerra civil. Estomba, militar, dentro de lo que era el ejército
no del Brasil, sino del ejército en general. No todos los oficiales del Río de Brasil se levantaron, séptimo de caballería, con Castro, con Morel a la cabeza. El modo de manejarse de Rosas con los indios, acuérdense que el abuelo de él había sido muerto junto con su tío Andrés en López Osornio, en el Salado, y que su mismo padre estuvo años cautivo entre los indios, don León Ortiz de Rosas. O sea que no había, era una zona de frontera, de ida y de vuelta. Sin embargo, él sabe distinguir con quién sí, con quién no, en un sistema de alianzas y diplomacia muy particular, muy gaucho. El gesto más importante para mí es tratar de separar a las tribus araucanas que estaban al servicio de los Pincheira. En ese momento ya de Pablo Pincheira, porque habían muerto los otros. O si no muerto, estaban vencidos. Pincheira estaban operando sobre Mendoza, quien va por Malargo y ve trinchera de los Pincheira, por ejemplo. ¿Y cómo lo hace? A lo bruto no, hace algo para mí impresionante, porque el principal cacique Auca, o sea, chileno, ellos liberados de los barcos tomados, ¿quién pone el cura? El que no tuvo nada que ver. Si ustedes van al Museo de Pueyrredón, ahí en San Isidro, van a ver entre los papeles las órdenes y cartas de Rosas, que estaba dirigiendo la campaña hacia el interior contra Paz. Dicen que no dormía, trabajaba permanentemente con una fuente, un fuentón de jarro de leche fresca que le iban cambiando y tomándolo con tazón. Rosas muy particular para comer, el asado comía molleja, ¿no? Lo cierto es que dice, y se funda la iglesia en tal lado, porque claro, ejercía el patronato, nombraba a los curas. En plena guerra. Y acá funda y dota. Dotar era poner la plata para hacer. No me faltaba. La iglesia de Nuestra Señora de la Merced Redentora de cautivos. Se da cuenta, siempre el tema del cautivo estuvo de un lado y del otro. Cautivos nuestros en manos indias, cautivos indios en manos nuestras. Nuestra Señora Redentora de cautivos. Y ahí va un párroco italiano, no voy a hacer la historia, pero es apasionante, y hace el primer bautismo años después, porque ya había muerto el padre, porque no había con quién. Entonces, mis estimados, y con esto voy acabando, para que haya una ciudad, tiene que haber una tierra, tiene que haber una población, sin dudas, tiene que haber una intención fundacional, pero tiene que haber algunas instituciones. Una es el juez, señor presidente de la República. Otra es el cura o el pastor o lo que fuera, ¿no es cierto? No importa qué. Y otra es la escuela.